Hola a todos, yo soy Gloria Alejandra Flores Gutiérrez, soy del cuarto año, grupo B de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo y este es mi video reporte para la asignatura de Química Farmacéutica sobre la práctica 1 de determinación de ácido salicílico en tabletas de aspirina. El ácido salicílico es el componente activo principal de la aspirina y su concentración precisa en las tabletas es esencial para garantizar la eficacia del medicamento. En esta práctica nos centraremos en la determinación cuantitativa del ácido salicílico presente en tabletas de aspirina utilizando una técnica específica que involucra el reactivo de cloruro férrico y un espectrofotómetro UV visible. El objetivo de esta práctica es determinar el porcentaje de descomposición del ácido acetilsalicílico en tabletas de aspirinas mediante la cuantificación de ácido salicílico presente con ayuda de cloruro férrico y curvas de calibración. Desde que se introdujo la aspirina como marca comercial en el año 1899, el ácido acetilsalicílico se ha empleado en terapias no prescritas por recetas médicas para el remedio de dolores, inflamaciones y estados febriles. Antes de la aspirina, a finales de 1800, los salicilatos se usaron como drogas estándares para el tratamiento de la artritis. Sin embargo, provocaban problemas como irritación estomacal. Para contrarrestar los efectos irritantes, Felix Hoffmann sintetizó el ácido acetilsalicílico. No obstante de esto, un método de preparación deficiente produciría ácido acetilsalicílico impurificado con ácido salicílico, lo que representa efectos adversos a la salud. Por ello, es importante determinar el porcentaje de ácido salicílico libre en una muestra de aspirina. Un método sencillo para la determinación de ácido salicílico libre se basa en la capacidad de coordinación del ácido salicílico con el catión hierro. Así, cuando se añade una solución acuosa de cloruro férrico de color amarillo a una solución de ácido salicílico, la mezcla adquiere un color azul oscuro, mientras que con la aspirina no debería producir ningún color. El complejo de coordinación formado por ser colorido puede evaluarse por espectrofotometría UV visible y por aplicación de ley de Beer se puede cuantificar la cantidad de ácido salicílico contenido en la muestra al compararse con una curva de calibración. Bueno, tenemos que esta práctica se dividió en 4 partes. La primera fue la determinación cualitativa de ácido salicílico residual, la parte 2 fue la determinación cuantitativa de ácido salicílico por espectrofotometría, que se tuvo que repetir una vez más porque hubo algunos problemas y errores en los cálculos que explicaremos más adelante. Y la parte 4 es la práctica de una curva de calibración, esto porque el profesor se dio cuenta que había muchas deficiencias en esta parte y decidió realizar una práctica más para poder trabajar mejor los cálculos y aprender a manejar mejor el espectrofotómetro UV visible. Bueno, la práctica 1 fue determinación cualitativa de ácido salicílico residual. En este caso, los materiales que utilizamos en la práctica fueron 5 tubos de ensayo, una gradilla, pipeta, pistilo, mortero, espátula. También destacamos el uso de la balanza analítica, el cloruro férrico, que en este caso es el reactivo que nos ayudaría en las pruebas de esta práctica. Etanol absoluto, sí, que ocupamos 100 mililitros aproximadamente, y 5 pastillas de aspirina de diferentes marcas y lotes. Bueno, en la metodología utilizada tenemos que primero trituramos las pastillas de aspirina, una por una obviamente, y después se colocaron en cada tubo de ensayo para ser analizadas, pero se distribuyeron de la siguiente forma. En cada tubo hubo una aspirina de una marca diferente, en este caso trabajamos con Bayer, Alfarma, Bayer de nuevo, pero en un lote diferente. Una aspirina Pisa, que hay que destacar que esa estaba caduca, y obviamente queríamos saber pues también qué pasaba si teníamos una aspirina caduca. Y por último, una que era efervescente, que igual decidimos añadirla a la prueba para saber si cambiaba el color, si daba positivo o negativo a la prueba, o simplemente no había ningún cambio. Bueno, posteriormente se agregó 4 mililitros de alcohol a cada tubo de ensayo
y lo homogenizamos hasta que desapareció por completo el polvo de las aspirinas. Después añadimos aproximadamente 3 mililitros de cloruro férrico, que es lo que nos ayudaría para esta prueba, y se agitaron vigorosamente para observar las coloraciones, que se homogenice bien el color y observar qué resultado dio la prueba. Bueno, y los resultados obtenidos de esta prueba con cloruro férrico fue que, como podemos observar, en el tubo 1, 2 y 3 no hubo un cambio de coloración, por lo tanto la prueba a residuos de ácido salicílico es negativa. En el caso del tubo de ensayo número 4, que era la aspirina caduca, tenemos que es posible que haya experimentado cambios químicos en su composición y la caducidad puede provocar la degradación de los compuestos activos en la aspirina, lo que podría afectar su capacidad para reaccionar con el cloruro férrico u otros reactivos químicos. En el caso del tubo de ensayo número 5, era la pastilla efervescente. En este caso, la efervescencia en la solución podría estar indicando la presencia de un ácido fuerte, como puede ser el ácido acético, que podría interferir en la reacción esperada con el cloruro férrico. Entonces, pues digamos que los resultados que tuvimos fueron satisfactorios. En el caso del tubo 1, 2 y 3, que nos dieron una prueba negativa. En el 4, pues lo hicimos más que nada para experimentar. Y el 5 fue algo que no esperábamos, pero también fue una forma de experimentar con esta práctica. Bueno, a continuación tenemos la práctica número 2, que es determinación cuantitativa de ácido salicílico por espectrofotometría UV visible. Bueno, en este caso tenemos que los materiales de la práctica fueron tubos de ensayo, matraz aforado, vasos de precipitado, gradilla, pipetas, piseta con agua destilada, una balanza analítica. Destacamos el uso del espectrofotómetro UV visible, 100 miligramos de ácido salicílico, 100 mililitros de etanol absoluto y 100 mililitros de cloruro férrico. Bueno, iniciamos con los cálculos para saber qué cantidad de ácido salicílico teníamos que pesar. En este caso fue 0.0069 gramos. Posteriormente pesamos la cantidad de ácido salicílico que nos pedía, que nos dio exacta, que fueron 0.0069. Después lo disolvimos el ácido salicílico con etanol y lo colocamos en un matraz asporado con mucho cuidado de no derramar nada para no cambiar la concentración de nuestra muestra. Seguidamente preparamos una serie de soluciones con las siguientes características. El tubo de ensayo número 1 tenía 4 mililitros de etanol y 1 mililitro de solución de ácido salicílico. El tubo número 2 tenía 3 mililitros de etanol y 2 mililitros de ácido salicílico. Y bueno, así sucesivamente hasta que llegamos al tubo de ensayo número 5, que solamente contenía la solución de ácido salicílico concentrada. Una vez preparadas estas soluciones, se les agregaron 3 mililitros de cloruro férrico y se homogenizaron adecuadamente y se observaron los cambios de color en todas las soluciones. Posteriormente se llevó el conjunto de soluciones al espectrofotómetro UV visible para medir su absorbancia a 540 nanómetros y poder realizar su curva de calibración. Como resultado de las soluciones tenemos un color morado que se hace menos intenso en el tubo de ensayo donde se encuentra más diluido el ácido salicílico, pero como podemos apreciar dio un resultado totalmente positivo, puesto que se trata de soluciones totalmente preparadas con ácido salicílico. En el caso de las absorbancias, tuvimos los siguientes resultados que fueron utilizados para realizar una curva de calibración y alinearlos en una gráfica, para comprobar que las soluciones fueron preparadas adecuadamente. Los resultados de la curva de calibración fueron los siguientes. Observamos el valor de M, de B y los nuevos valores de las absorbancias. Por último, observamos la gráfica. Observamos una curva con los puntos que incrementan exponencialmente en línea recta, a excepción del punto 1 que quedó ligeramente fuera de la línea, cosa que se puede deber a un error experimental. A continuación, tenemos la práctica 3, donde se repitió la práctica 2, pero con algunos ligeros cambios. Tenemos que los materiales de la práctica son los siguientes, que básicamente son los mismos que en la práctica anterior.
La metodología fue básicamente la misma. Hicimos los cálculos, repetimos de hecho los cálculos, se pesó nuevamente 0.069 gramos de ácido salicílico, se repitió todo el proceso, se disolvió el ácido salicílico en etanol, se colocó en un matrosaforado y se preparó una serie de soluciones, solo que en este caso este procedimiento se repitió 2 veces, o sea que se hicieron 2 series de soluciones. Aquí está nuevamente en qué concentración de etanol y de ácido salicílico se colocó en los tubos de ensayo. También hay que destacar que se nos fue entregada una muestra problema. En esta solución problema, nuestro trabajo, nuestra tarea era encontrar su concentración con la curva de calibración. Bueno, se siguió, como repito, el mismo procedimiento, se prepararon las soluciones, se les agregó el cloruro férrico, se homogenizaron y posteriormente se llevaron al espectrofotómetro UV-Vis. Bueno, y tenemos los resultados de las soluciones que resultaron ser una serie de soluciones moradas, lo cual indica, como mencionamos anteriormente, la presencia de ácido salicílico, lo cual es muy obvio, puesto que es con lo único que hemos estado trabajando. De igual forma, planteamos el resultado de las absorbancias de ambos conjuntos de soluciones, aunque por cuestiones de tiempo el equipo decidió trabajar solo con la primera serie de absorbancias. También tenemos la absorbancia de la muestra problema, que fue de 0.229. Bueno, y todas estas absorbancias fueron utilizadas para realizar una curva de calibración y descubrir la concentración de la muestra problema. Observamos el valor de la pendiente, la ordenada y el nuevo valor de las absorbancias. Bueno, y por último, al saber el valor de M, B y la absorbancia, despejamos la ecuación de la recta y tenemos que X es la concentración de nuestra solución problema, que vendría siendo 37.085. Y observamos una curva que crece exponencialmente con todos sus valores en línea recta, a excepción de la solución problema, que se sale ligeramente de la línea, pero está dentro de lo aceptable. Por último, tenemos la parte 4, que fue la práctica de curva de calibración, que esta fue una práctica que surgió a raíz de que el profe, como mencioné anteriormente, notó muchas deficiencias entre el grupo para poder hacer y calcular bien una curva de calibración. Entonces, esta práctica se hizo de la siguiente manera. Entre los materiales, pues destacamos el matrosaforado, prácticamente los mismos que en la práctica anterior, solo que en lugar de reactivos trabajamos con colorante vegetal y agua destilada. Bueno, en la metodología, para calcular los gramos de colorante que pesaríamos, tuvimos que trabajar con la fórmula de partes por millón, que tuvimos que despejar ya que conocíamos la concentración de la solución y el volumen en que está diluido, lo que nos dio un resultado de 0.0625 gramos de colorante. Al igual que en la práctica anterior, este procedimiento se realizó 2 veces porque se buscaba tener 2 series de soluciones. El procedimiento básicamente fue el mismo: pesamos los gramos de colorante, disolvimos en este caso con agua destilada, colocamos en el matrosaforado y realizamos una serie de disoluciones de acuerdo a la siguiente tabla. Como anteriormente vimos, pusimos 4 mililitros de agua destilada y 1 mililitro de colorante, 3 mililitros de agua destilada y 2 mililitros de colorante, y así sucesivamente hasta que tuvimos una solución con el colorante concentrado de 5 mililitros. Y al igual que en la práctica anterior, se nos fue proporcionada una solución problema de la cual tendríamos que descubrir su concentración con ayuda de la curva de calibración. Y pues por último se midieron sus absorbancias en el espectrofotómetro UV visible. Y bueno, tenemos como resultado de las soluciones un azul intenso en la solución más concentrada y un azul mucho menos intenso en la solución más diluida.
y observamos el resultado de las absorbancias de ambas series de soluciones, aunque de igual forma que en la anterior práctica, el equipo decidió trabajar solamente con la primera por cuestiones de tiempo. A continuación, también observamos la absorbancia de la muestra problema, que fue de 0.401. Y bueno, a continuación voy a evidenciar un error que se tuvo en el equipo, pero me gustaría rescatarlo para demostrar la importancia que tiene una gráfica en la expresión de una curva de calibración. Bueno, hubo un error al escribir las absorbancias, lo que provocó un desajuste total en la curva de calibración, dándonos una concentración que el profesor indicó errónea. Bueno, aún así me di a la tarea de graficarla y observamos que efectivamente la concentración estaba por mucho fuera de la línea, entonces indicaba un claro error en los cálculos. Decidí corregir esos cálculos ordenando de forma adecuada las absorbancias, obteniendo los nuevos valores de la pendiente, la ordenada y las absorbancias. Y pues nos damos cuenta que son resultados muy diferentes a los anteriores. A consecuencia de esto, igual la concentración de la muestra presentó un valor mucho menor al que antes presentamos y al momento de graficar observamos que la curva de calibración obtuvo muy buenos resultados, puesto que la línea creció de forma exponencial y tuvo todos sus valores dentro de la línea recta, incluyendo el de la solución problema, indicando un resultado correcto en su concentración. Y es aquí donde destaco de que si no hubiera graficado, probablemente no hubiera notado ese error tan grande en los cálculos. En conclusión, la elaboración y utilización de una curva de calibración durante esta práctica ha demostrado ser un elemento crucial para la determinación precisa del ácido salicílico en las muestras de aspirina, mediante el método de cloruro férrico y espectrofotometría UV visible. La curva de calibración nos ha proporcionado una relación lineal entre la absorbancia y la concentración conocida de ácido salicílico, permitiéndonos calcular con exactitud la concentración desconocida en nuestras muestras, asegurando la calidad y eficacia terapéutica de los medicamentos. Además, la curva de calibración nos proporciona información sobre la sensibilidad y la capacidad de detección del método utilizado, siendo crucial para el control de calidad en la industria farmacéutica.